¿Sabían que en una negociación bajo el Incoterms CFR el riesgo no se transfiere en el puerto de destino, sino en el mismo barco? Desde el Cela Empresarial de Smart Logistics de Colombia Limitada les explico cómo funciona este detalle crucial en la logística internacional bajo la tutela de los Incoterms. Bienvenidos. El lugar de entrega significa que el exportador solo se hace responsable hasta que la mercancía llega a bordo, en términos de logística. Adicional, contrata el servicio de transporte internacional y el resto de la operación queda en manos del importador. ¿Se han preguntado alguna vez por qué en los Incoterms solo nos hablan de las responsabilidades del vendedor, del comprador y del contrato internacional? Porque al final todos sabemos que estas son herramientas esenciales para evitar disputas, pero nunca nos profundizan en los aspectos claves de la negociación y debe ser por falta de atención al detalle en el término de negociación. Pero hay algo crucial que se debe de mencionar, el momento exacto en el que ocurre la transferencia de riesgos. Y créanme, este detalle es más importante de lo que parece. Al hablar de un término como el cost and freight, el vendedor asume una serie de responsabilidades logísticas en el origen, desde el alistamiento de la carga, pasando por el despacho aduanero, la logística en el puerto, el embarque y el transporte internacional, hasta la entrega de los documentos correctos para asegurar que toda la operación se cumpla sin problemas. Pero, ¿qué pasa después? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes, porque aparece el momento exacto de la transferencia de riesgos. Este es el instante crítico en el que, si no se tiene claro quién es el responsable, las disputas pueden surgir fácilmente. Y, aunque el CFR se cumple cuando la carga llega al puerto de destino, el desembarque es responsabilidad del importador y no del vendedor. Y empieza el juego de compromisos. Si un siniestro ocurre mientras la carga está en el alta mar, es el exportador quien asume el riesgo, pero si ocurre en el puerto de destino sin el desembarque de la carga, es el importador quien tiene que hacerse cargo. ¿Se imaginan las complicaciones si no tienen claro quién asume el riesgo en cada momento? El punto clave aquí es entender cuándo y cómo se produce la transferencia de riesgos entre el vendedor y el comprador. Esta transferencia ocurre en el puerto de destino, pero con la mercancía a bordo del buque. En ese momento, el vendedor ha cumplido con su parte y es el importador quien debe encargarse del desembarque. Siendo así, este es el punto crítico que define el término cost and freight. Aunque la ubicación geográfica del puerto de destino es importante, lo esencial es que la transferencia de riesgo sucede cuando la mercancía está a bordo de la embarcación. A partir de ese instante, el riesgo pasa al importador. Y hay más. El vendedor no está obligado a asegurar la carga, pero ojo, si decide hacerlo, el beneficiario debería de ser él y no podría transferir ese costo de la póliza a su cliente en la factura comercial, porque el CFR no lo permite. Si lo hiciera, estaríamos hablando de otro Incoterms. Pero, ¿y el importador? Si sabe que su proveedor no va a asegurar la mercancía, puede hacerlo él mismo desde el origen hasta sus instalaciones. Una vez que la mercancía ha llegado, comienza una de las etapas más cruciales, la operación logística. Este proceso que involucra al importador y abarca una serie de riesgos y desafíos que requieren además una coordinación precisa. Y el primer paso es organizar con el agente de carga el desembarque, la presentación de su carga ante las autoridades y el traslado al depósito de almacenamiento. Solo entonces podrá arrancar el proceso aduanero, que puede realizarse de forma directa o a través de una agencia aduanal, que se encargará de representarlo en todo el trámite. Con los documentos adecuados en mano, la agencia gestionará la nacionalización de la carga, un proceso que debe cumplir con todos los requisitos previos establecidos por las autoridades y cumplidas por el importador. Además, no podemos olvidar el pago de los impuestos de importación, que es esencial para avanzar. Una vez que el despacho aduanero se ha completado con posibles inspecciones o autorizaciones adicionales, el importador asume la responsabilidad de retirar la mercancía del depósito aduanero y llevarla a sus instalaciones. A partir de ahí, podrá tomar decisiones claves sobre el manejo de la importación y sus siguientes pasos. Ahora bien, además de todo esto,
El importador también debe realizar el pago correspondiente a su proveedor, siguiendo el medio de pago acordado previamente en la negociación. Todos estos compromisos son los que hacen que el término costo y flete exista, uno de los más importantes en las operaciones marítimas. Este concepto refuerza la transferencia de riesgos a bordo del buque, como ocurre en el caso del FOB, pero esta vez no en el puerto de origen, sino en el de destino. Un detalle crucial para entender la dinámica de las negociaciones en general y la toma de decisiones. Y no importa si no tienen mucha experiencia en este sentido, porque desde Smart de Colombia, el CELA empresarial, les podemos apoyar. Además, que los aspectos fundamentales de este Incoterms son útiles para profundizar en el análisis y evaluar cuál es la mejor opción al negociar. Pero si quieren saber más, hay un término que se negocia frecuentemente en el comercio marítimo global y es vital que lo conozcan a fondo, comparándolo además con su término polivalente. Les invito a estudiar más sobre este tema en el video que les dejo aquí. Smart te entrena.